Vamos a sumergirnos en la guerra que cambió el siglo XX para siempre. Un conflicto, ojo, cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días. Así que vamos a ver esos momentos clave que lo definieron todo. A ver, imaginemos por un momento despertarse con esta noticia. Los alemanes invaden y bombardean Polonia. No era un titular cualquiera, para nada. Era literalmente el pistoletazo de salida de la Segunda Guerra Mundial, el momento exacto en que el tablero mundial saltó por los aires. Y claro, este acto de agresión, pues no tardó nada en convertirse en un incendio a escala mundial. Vamos a ver lo rápido que se lió todo, cómo se desencadenaron los acontecimientos que lo empezaron todo. Es que la velocidad con la que todo escaló fue asombrosa. Pensemos que en tan solo 2 días, lo que era una invasión en una zona concreta se convirtió en una guerra europea en toda regla. O sea, el 1 de septiembre Alemania entra en Polonia y solo 2 días después, el 3 de septiembre, ¡zas! Las alianzas se activan y las grandes potencias ya están metidas en el conflicto. Y claro, ¿cuál fue la clave del éxito de Alemania al principio? Pues una táctica militar completamente nueva y, la verdad, aterradora, la Blitzkrieg, la famosa guerra relámpago. Y ojo, que no se trataba solo de fuerza bruta, ¿eh? Era una estrategia de shock y pavor, como se suele decir. Combinaban bombardeos aéreos masivos con un avance por tierra a una velocidad de vértigo. Si lo comparamos con la guerra de trincheras, que era súper estática en la Primera Guerra Mundial, esto era una auténtica revolución. Estaba pensado para destrozar la moral del enemigo antes de que le diera tiempo a reaccionar. Y bueno, así se entiende por qué Polonia cayó en cuestión de días. Bueno, y ahora vamos a dejar un poco de lado la estrategia militar para centrarnos en la consecuencia más terrible, la más devastadora del conflicto. Porque al final, más allá de tácticas, de batallas y de fronteras, esta guerra se mide en vidas humanas perdidas a una escala que es difícil hasta de imaginar. 75 millones. Paremos un segundo a pensar en esta cifra. 75 millones. Es un número tan enorme que casi se nos escapa, es casi incomprensible. Pero es que detrás de cada uno de esos números hay una vida, una historia, una familia destrozada. Ese es el verdadero y terrible precio de la guerra. Y si nos fijamos un poco más en quiénes fueron las víctimas, el dato es todavía más estremecedor. Si vemos el desglose, los civiles aliados son el 58% de todas las muertes. ¡El 58%! La clave aquí es esta. La gran mayoría de la gente que murió en esta guerra no eran soldados, eran civiles. Personas atrapadas en medio del conflicto, víctimas de bombardeos, del hambre y de atrocidades cometidas a propósito. Y para que todos esos millones dejen de ser un número abstracto y se conviertan en algo real, solo hay que leer estas palabras. Esto es lo que ponía en un cartel en el campo de concentración de Bergen-Belsen justo después de ser liberado. Es un testimonio directo, crudo, brutal, de lo que fue la maquinaria de muerte del Holocausto. Y esta imagen, esta imagen muestra justo ese momento. El momento en el que el mundo ya no pudo seguir mirando para otro lado. Vemos a soldados aliados, gente curtida en el combate, que de repente se encuentran con una visión para la que nada ni nadie les había preparado. Fue ahí, en ese instante, cuando empezó la confrontación del mundo entero con la realidad, con la inimaginable y horrible realidad del Holocausto. Claro, después de 6 años de una destrucción como nunca se había visto, el mundo entero se enfrentó a una pregunta gigantesca. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se reconstruye todo esto? Y no solo hablo de las ciudades, de los edificios, sino de la propia civilización. El impacto, como podemos imaginar, fue total. Pérdidas humanas y económicas que son incalculables. Pero de entre todas esas ruinas también surgió algo nuevo. Por un lado, un clamor que pedía justicia por el Holocausto. Y por otro, un esfuerzo por reconstruir las naciones que habían sido derrotadas, ocupándolas para intentar, de alguna manera, asegurar que la paz esta vez sí fuera duradera. Y por primera vez en la historia, el mundo intentó algo sin precedentes, hacer que los individuos rindieran cuentas por sus actos. Se crearon los juicios por crímenes de guerra, los más famosos son los de Nuremberg, claro, y fue allí donde se expuso toda la escala de la atrocidad. O sea, estamos hablando de crímenes como el asesinato de 2,5 millones de personas supervisado por un único hombre en Auschwitz. Es una locura. ¿El resultado? Pues más de 140 altos cargos alemanes y austríacos fueron declarados culpables, y los principales líderes nazis sentenciados a muerte. Aquello sentó un precedente histórico, sin duda. Y claro, como respuesta directa a ese fracaso de las instituciones que no supieron o no pudieron evitar la guerra, pues nació algo nuevo, una nueva organización. Fijaos que en abril de 1945, cuando la guerra ni siquiera había terminado del todo, se fundaron las Naciones Unidas. La idea, la esperanza, era crear por fin un foro para mantener la paz y fomentar la cooperación entre países.
Y así, de las cenizas de la guerra más destructiva que ha visto la humanidad, surgió un intento de construir un mundo diferente, un mundo que se basara en la justicia y en la cooperación. Pero la gran pregunta que nos queda, y que sigue hoy más vigente que nunca, es: ¿se aprendieron de verdad aquellas dolorosas lecciones?